Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Los desafíos económicos y políticos globales que se presentan este 2024 incluirán la transición energética, la crisis ambiental y avances y regulaciones en materia de inteligencia artificial. Mientras que la desaceleración económica en China, la crisis institucional en México, los cambios en las alianzas internacionales y la lucha contra la impunidad y corrupción serán temas predominantes. En cuanto al escenario político, este año será crucial para la democracia, ya que se espera que alrededor de 4.000 millones de personas en más de 50 países participen en elecciones, influyendo y transformando la política global de los próximos años. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden lidera las encuestas para poder reelegirse, aunque sus decisiones en torno al apoyo a Israel será un elemento que juegue en su contra. Mientras que, por parte del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump parece que será el candidato, regresando al escenario político fortalecido frente a sus bases de electores para la candidatura presidencial. En Rusia se prevé que Vladimir Putin gane las elecciones presidenciales en marzo, siendo este su quinto periodo como mandatario de ese país. Pese al conflicto con Ucrania, el control que posee sobre el proceso electoral y los medios estatales, así como el encarcelamiento de su principal oponente, Alexei Navalny, el panorama permanece favorable para su reelección. En cuanto en América Latina, en México en particular, se espera que en el proceso electoral del 2 de junio haya una participación de 95 millones de ciudadanos. Estas elecciones marcarán un hito en la historia del país al elegir a la primera mujer para ocupar la silla presidencial. En El Salvador, el 4 de febrero, se celebrarán elecciones, donde Nayib Bukele buscará la reelección, a pesar de las objeciones de la oposición que argumenta que al menos 5 artículos constitucionales impiden una segunda candidatura. Igualmente, Venezuela llevará a cabo elecciones. Por un lado, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha ocupado el poder durante 10 años desde la muerte de Hugo Chávez, buscará reelegirse. Y por el otro lado, María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, será la candidata que buscará la presidencia, pese a que enfrenta una inhabilitación impuesta por la Contraloría General de Venezuela. En resumen, en el horizonte del 2024 se avecina un año lleno de desafíos que moldearán el escenario global. A medida que las naciones se enfrentan crisis y toman decisiones trascendentales, el mundo observa cómo se irá modificando el panorama político en todos estos países. Con información de Expansión, CNN en español, BBC, New York Times, La Jornada y ABC, mi nombre es Carlos Correa. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales,
Recuerden que pueden encontrar este podcast en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre comicios 2024, América Latina y el mundo, pero no sin antes recordarles que con este episodio estamos iniciando nuestra 7ª temporada, así que gracias a todas y todos aquellos que nos han seguido, nos han escuchado a través de nuestras diferentes plataformas. Para el episodio de esta noche vamos a entrevistar a la doctora María Cristina Rosas. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma facultad y además es profesora de carrera de tiempo completo, donde ha laborado a lo largo de 35 años. Doctora María Cristina, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Buenas noches, Mariel Cabello. Es un gusto saludarla en Construyendo el Debate en esta temporada para hablar de comicios en 2024 sobre América Latina y el mundo. Para comenzar con este episodio, le pregunto, ¿qué desafíos enfrenta Joe Biden para lograr mantenerse en la presidencia en las próximas elecciones de Estados Unidos? ¿Y quién es el contendiente más fuerte por parte del Partido Republicano? Bueno, Joe Biden se enfrenta a un escenario muy complejo debido a que, si bien su gestión ha buscado resolver muchos problemas internos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo, la recuperación post-pandemia, y por supuesto lidiar con una serie de impactos internacionales como la guerra de Rusia contra Ucrania. La realidad es que él es muy poco popular, está pesando mucho su edad, ese es un tema recurrente que es mencionado en los diversos medios de comunicación, y en este sentido se considera que esto podría operar en su contra, porque evidentemente enfrenta un escenario muy parecido al de los comicios de 2020. Parece que veremos la segunda parte de esos comicios de 2020 con Donald Trump postulado por el Partido Republicano. Hemos visto algunos procesos preelectorales en algunos estados de la Unión Americana y Donald Trump se va perfilando como el candidato idóneo por parte del Partido Republicano. Ahora, el tema de la edad, Trump no lo aborda mucho porque él tampoco es un chicuelo comparado con Biden. Lo que llama profundamente la atención es que estos dos candidatos, por el lado demócrata y por el lado republicano, parecerían de las pocas opciones viables para los comicios presidenciales de Estados Unidos. Biden, a pesar del tema de la edad y de una serie de situaciones un poco bochornosas que ha vivido en medios, que se le olvidan las cosas, etc., es difícil desafiarlo en el Partido Demócrata, dado que es el presidente. O sea, sería muy difícil imaginar que el Partido Demócrata dejara de apoyar al presidente. Entonces, digamos, esa es la principal atadura que enfrentan los demócratas. Por el lado republicano, Trump es muy popular. La realidad es que DeSantis y otros republicanos, Nikki Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos en la ONU durante la presidencia de Trump, tienen cierto arrastre, pero se ven muy pequeños frente a Trump. Entonces, esto es lo que tenemos para el próximo 5 de noviembre, pero será muy interesante observar lo que pasa en marzo, porque el 4 de marzo tenemos el inicio del juicio contra Trump, de uno de los juicios contra Trump, porque arrastra varias acusaciones. Veremos el inicio de este juicio
donde los principales cargos son la subversión de las instituciones electorales y una serie de delitos muy graves hacia la democracia de Estados Unidos. Y el 5 de marzo vamos a ver, va a ser el Supermartes. El Supermartes es muy importante en Estados Unidos porque en ese Supermartes vamos a ver la elección de 1/3 de los delegados de cada partido político, es decir, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, para lo que será el proceso electoral en Estados Unidos. Así que habrá que estar al pendientes de lo que pase en el Supermartes el 5 de marzo. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. En cuanto a los comicios europeos, se espera que con la renovación del Parlamento Europeo, este sea mayoritariamente de derecha, además de que es altamente probable la reelección de Putin pese a los conflictos bélicos. En este sentido, ¿qué panorama económico y político podemos prever para Europa y su relación con Rusia? Por un lado, tenemos los comicios del Parlamento Europeo. Estos comicios serán despuesito de las elecciones en México, en junio. Pero antes de eso, en marzo, del 15 al 17, tendremos el proceso electoral en Rusia, las elecciones presidenciales en Rusia, donde Putin nuevamente será candidato a la presidencia, pues porque como ha pasado en El Salvador, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Ruanda, países donde por cierto tendremos comicios este año. Se han cambiado las legislaciones, se ha cambiado la constitución para que los presidentes en turno puedan aspirar a un nuevo periodo. Entonces, en el caso de Putin, él puede contender nuevamente. Parece que él podrá contender hasta la siguiente década para la presidencia sin ningún problema. Y las elecciones en Rusia, nosotros sabemos, no son elecciones muy democráticas, tampoco en Ruanda, tampoco lo será en El Salvador. En El Salvador tendremos un proceso electoral el próximo mes de febrero y Bukele se postulará y veremos qué pasa con eso. Pero lo cierto es que a pesar de que en este año tenemos 75 procesos electorales, donde casi la mitad de la población mundial irá a las urnas, la realidad es que estos procesos son muy distintos. Los hay democráticos, los hay no democráticos. El hecho de que la gente vaya a las urnas en Rusia, por ejemplo, no significa que la democracia prevalezca en este gigante eslavo. Entonces Putin muy probablemente se va a reelegir porque tiene un control del proceso político. Y la oposición, pensando en personajes como Navalny es un personaje que, recordamos, fue envenenado con Novichok, que es un agente neurotóxico. Fue llevado a Alemania para tratamiento, se recuperó más o menos y regresó a Rusia y fue arrestado y desapareció un rato de la vida pública, y recientemente, después de que Putin anunció su intención de contender nuevamente para el proceso electoral, vimos a Navalny en Siberia. Está arrestado y está en Siberia. Él dice que está bien, pero al menos ya lo vimos. Entonces Putin no tiene una oposición real. Lo más probable es que se reelija conforme a los parámetros políticos que él mismo ha diseñado para favorecerle. En el caso de los comicios europeos, estos tendrán lugar días después de las elecciones en México y se elegirán 720 parlamentarios. Son unas elecciones gigantescas que se harán a lo largo de 3 días en los 27 miembros de la Unión Europea. Normalmente hemos visto una suerte de equilibrio entre los socialistas, los partidos de izquierda, y los partidos conservadores. Pero últimamente hemos visto cómo se ha ido empoderando la derecha. Y el empoderamiento de la derecha preocupa. Por ejemplo, tenemos a Giorgia Meloni, que este año va a ser la anfitriona de la cumbre del G7.
Vamos a ver a Giorgia Meloni, pero ella representa a la derecha más o menos extrema. Recordamos los comicios en Francia, donde Marine Le Pen le hizo pasar ratos malos al actual presidente Macron. Entonces, hemos visto un empoderamiento de las derechas. Sin embargo, las elecciones en Polonia, las elecciones parlamentarias del año pasado, muestran que la ultraderecha no tuvo todo el control en Polonia, es decir, para poder generar consensos va a tener que echar mano de alianzas con otras fuerzas políticas. Vamos a ver cómo resultan los comicios europeos. Es altamente probable que veamos, por ejemplo, alianzas entre derechas y ultraderechas para prevalecer en términos políticos, en el proceso de toma de decisiones y demás. Y esto también será importante porque las ultraderechas son euroescépticas. La mayoría repelan mucho por el proyecto federalista. Son muy críticas de las instituciones supranacionales, aunque irónicamente el Parlamento Europeo es una entidad supranacional donde hay una gran pluralidad política que hace posible que estos partidos de derecha, de ultraderecha, nazis, neonazis, puedan tener una representación en este órgano legislativo. Así que ese es el panorama, habrá que observar qué sucede. Para México también es importante porque recordemos que tenemos parado el acuerdo global entre la Unión Europea y México porque hay otras prioridades políticas en México, el proceso electoral presidencial, legislativo y demás, y en la Unión Europea pues sus elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, recordar, solamente quiero puntualizar, en las elecciones europeas se requieren la mitad de 720 para, es decir, 360 más 1 parlamentarios para tener mayoría. Y vamos a ver cómo quedan los socialistas. Esa es la otra duda que tenemos. Gracias por su respuesta. Antes de continuar con este podcast, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esta ocasión les hablaré de la revista Estudios Políticos número 58, que va de enero a abril de 2023, en la que podremos encontrar diversos trabajos de investigación enfocados al análisis político y social, los cuales son realizados en el Centro de Estudios Políticos de nuestra facultad. Dentro de esta publicación podemos encontrar 10 artículos de diferentes autores y con temas muy variados, como por ejemplo, tenemos el ciudadano que resiste o el sujeto que obedece, tensiones entre la resistencia y la obediencia en la filosofía de Spinoza, de Gonzalo Ricci Cárdenas y Antonio David Rosenberg, proponiendo analizar la relación entre resistencia y obediencia a través del pensamiento de Brauch Spinoza, realizado en 3 apartados y en cada uno desarrollando los conceptos resistencia, obediencia y en el tercero la libertad política. En la influencia del reclutamiento político en la experiencia y opiniones de los legisladores mexicanos de 1997 a 2021, Mónica Montaño Reyes y Cristian Romo hablan de los factores que influyen en los legisladores y su noción de representación y posicionamientos ideológicos durante los periodos de 1997 a 2021 y cómo la forma en la que fueron reclutados influye en el modo en cómo desempeñan su labor como legisladores y dónde es que se posicionan. Héctor Samatis Gamboa, en las políticas de Donald Trump, en las relaciones comerciales y en la migración, su desafío para México, en la compleja interdependencia histórica en los Estados Unidos, analiza la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y cómo es que esta impactó a un mundo multipolar, principalmente en México, poniendo como ejemplo las decisiones de no firmar los tratados entre ambos países, como el famoso Telecán y su agresiva política migratoria a levantar un muro en la frontera con México. Más adelante, ¿qué nos explica las medidas tomadas por los países durante la primera ola de COVID-19, factores políticos y económicos
de Diego Solís Delgadillo y Josafat Cortés Salinas, hacen un análisis de las medidas tomadas por distintos países de Latinoamérica durante la primera ola de la pandemia por COVID-19, donde se pudo observar cuarentenas obligatorias y medidas de carácter riguroso que los habitantes tuvieron que acatar debido a factores clave como la baja capacidad hospitalaria y gobiernos de derecha, lo que los llevó a analizar las situaciones políticas en esos países. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería, o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Brandon y hasta la próxima. Estamos de regreso en este inicio de la 7ª temporada de Construyendo el Debate. Les recuerdo nuestras redes sociales donde pueden hacernos llegar preguntas, comentarios, sugerencias de tema. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_debate. Les recuerdo que el tema de esta noche es Comicios 2024, América Latina y el mundo, y para ello estamos entrevistando a la doctora María Cristina Rosas. Continuando con esta entrevista, yo le pregunto, doctora, en América Latina igualmente será un año de elecciones. Específicamente, ¿cuál es la situación política de El Salvador y qué importancia juega la figura de Nayib Bukele en las elecciones de este año? Nayib Bukele cambió la constitución para poder ser candidato a la presidencia otra vez. De hecho, comenzó cambiando a legisladores y sobre todo a jueces para poder llevar adelante una reforma constitucional que le favoreciera y le permitiera buscar la reelección. Es casi seguro que va a ser reelecto porque es muy popular, tiene una popularidad de arriba del 80% de aprobación por parte de la población. La población lo aprueba por sus medidas, por ejemplo, de combate a la delincuencia organizada. Y veremos cómo se desenvuelve este proceso electoral. Sin embargo, sí tendríamos que decir que él, conforme a los parámetros tradicionales, conforme a la Constitución antes de su reforma, la Constitución que emanó de aquel proceso terrible de crisis que vivió toda Centroamérica en los años 80, a raíz de esa nueva constitución, él no podría ser candidato. Él, como decíamos, hizo cambios de personas para poder llevar adelante su aspiración personal y buscar esta reelección. Es un tema importante para México porque, como sabemos, El Salvador es un país que genera migrantes, es parte de la zona de seguridad de nuestro país, por lo tanto es un tema sensible lo que pueda pasar en El Salvador el próximo 4 de febrero. Muchas gracias por su respuesta, doctora, y ya para finalizar con este episodio, este 2024 en México se elegirá a la primer mujer titular del Poder Ejecutivo. Pero en otros países de América Latina igualmente se acudirá a urnas. ¿Qué panorama político podemos anticipar para la región y sus relaciones de cooperación? Yo creo que cuando miramos el mapa político de América Latina, nos encontramos con una preponderancia de los partidos de izquierda. Esto es muy importante marcarlo. América Latina se dirige a la izquierda, mientras que, por ejemplo, Europa se ha derechizado. Hay excepciones, El Salvador es una excepción, Argentina es otra excepción muy importante y muy comentada en los últimos meses debido al ascenso de Javier Milei, que representa a la ultraderecha libertaria y con planteamientos muy polémicos. ¿A dónde se dirige la región? En la región tenemos comicios en El Salvador, tenemos comicios en Venezuela, tenemos comicios en la República Dominicana, en Panamá.
La realidad es que creo que va a seguir muy cargada la región hacia la izquierda y esto puede inhibir la cooperación entre países clave. Por ejemplo, Milei anunció la salida de Argentina del grupo BRICS. Esto lo anunció antes de que terminara 2023. Y también ha externado, lo dijo cuando era candidato presidencial, que Argentina se retiraría del Mercosur. Entonces parece que las relaciones de cooperación en la región se están viendo muy lastimadas por el ascenso de regímenes que son poco empáticos con las relaciones interlatinoamericanas, por así llamarlas. En este sentido, evidentemente hay desafíos. Ojalá me equivoque, pero se antoja difícil cooperar con la Argentina de Milei. Sin embargo, en México vamos a tener a la primera mujer y todo parece indicar que la orientación de nuestro gobierno, el que sigue, el que suceda a Andrés Manuel López Obrador, será de izquierda. En este sentido, México estaría en sintonía con la mayor parte de los regímenes políticos de la región y podríamos ver también ojalá se pudiera dar una suerte de alianza con Brasil, porque esa relación entre México y Brasil, que es una relación de competencia más que de cooperación, México y Brasil compiten en todo y cooperan poco. Si se lograra establecer una relación de cooperación con Brasil, esto sería muy bueno para la integración latinoamericana, porque incluso eso podría contrarrestar a, por ejemplo, el gobierno de Milei, que es tan escéptico respecto a la integración latinoamericana. Pero eso está por verse. No sabemos todavía si habrá un énfasis en los temas de política exterior del próximo gobierno que tengamos en México, porque hemos visto que la política exterior tampoco es lo que más le importa, por ejemplo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parecía en un inicio de su administración que le importaba América Latina y tuvo acercamientos con Argentina, pero esos acercamientos ya no se pueden dar actualmente porque definitivamente con un gobierno como el de Milei es muy difícil. Así que habrá que esperar, ahora sí que wait and see, veremos qué pasa y sin duda tenemos muchos otros procesos en otras partes del mundo dignos de ser observados. Porque, como comentaba hace un rato, es la primera ocasión, tal vez no sea la primera, pero sí en este siglo, donde vamos a tener elecciones en 75 países, donde más de la mitad de la población mundial, o algo así como 4.100 millones de personas irán a las urnas para elegir presidentes, parlamentarios, en fin, gobernadores locales, municipales, en fin. Así que las democracias son diferentes en el mundo. Hay democracias que funcionan de una manera bastante institucional. Hay otras que son democracias solo de nombre porque prevalecen intereses de personas sobre las instituciones. Tristemente, en el caso de Estados Unidos, creo que cada vez más estamos viendo la prevalencia de intereses sobre las instituciones. Gracias por su participación, gracias por su respuesta, doctora, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Y para cerrar con este episodio, este 2024 será una prueba importante para el sistema democrático en el mundo, ya que se estima que más de la mitad de la población mundial acuda a urnas a elegir candidatos. Estas elecciones pues son de carácter nacional y cuyos resultados probablemente den forma a la política mundial que se vendrá en los próximos años o décadas posteriores. Además, no hay que dejar de lado que estos comicios que se llevarán a cabo están en un contexto internacional perturbado por un conflicto entre Rusia y Ucrania y la guerra en la franja de Gaza entre el movimiento palestino, Hamas e Israel. Y ya por último, en este contexto global está marcado por una desconfianza en las instituciones, en la desinformación, que influye mucho en el discurso político, y además no dejamos de lado las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y todas las tensiones internacionales que estamos viviendo y que se vienen para este 2024.
Muchas gracias, ha sido un placer de nuevo estar en Construyendo el Debate. Saludos a Mariel Cabello. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Jimena Peña y Sasha Dariel, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.